La palabra que vamos a leer hoy está en el libro de Mateo capítulo 9, verso 9. Dice así: Pasando Jesús de allí vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Esto está poderoso aquí. Esto está poderoso. Porque quizá esto lo vemos como una simple palabra. Y usted dirá, mucha gente quizá dirán, no, es un simple llamado. Mateo lo llamó, Dios Jesús lo llamó y ya. Pero que lo que dejó asombrado a mucha gente fue la acción de Jesús. Lo que Jesús hizo. La acción de Jesús y la acción de Mateo también. Recordemos, vamos a profundizar un poco, a tener un poco de historia. Recordemos que los publicanos, los recaudadores de impuestos, eran personas que eran odiadas por los judíos. Eran personas que no eran amadas. Eran personas que tenían mucha difamación, tenían una mala fama. ¿Por qué? Porque según la historia y el contexto bíblico, los publicanos, muchos de ellos, le pedían trabajar a los romanos para ellos, pero los romanos, en abuso de poder, se puede decir así, le decían a ellos que no le iban a pagar. Entonces la pregunta es, ¿cómo una persona coge un empleo que sepa que no va a tener un sueldo? Es porque la respuesta está: el sueldo de los publicanos era lo que se les robaban a los judíos. Por eso todos los publicanos eran contados como ladrones y tenían una legalidad porque trabajaban para el gobierno romano. Recuerde que los judíos para ese tiempo vivían subyugados bajo el imperio romano, por lo cual los publicanos tenían, como por decirlo así, un derecho público a robarle a todo ello. Por esa razón, Mateo era uno de ellos. Este hombre era odiado. Por eso usted ve que cuando Mateo tiene un encuentro con Jesús, que va a la casa, que Jesús va a la casa de él, lo primero que él dice: y a todo aquel que le he cogido un dinero se lo voy a devolver multiplicado, porque él sabía en su conciencia lo que él hubiera hecho. Ahora bien, pero el enfoque principal es en Jesús. Vamos a ver. Jesús se viene acercando con todos sus discípulos y Mateo está en una esquina. Todo el que estaba ahí, todos los judíos pensaban que Jesús iba a caer en la liturgia judía y iba a empezar a discutir con Mateo, lo iba a rechazar, lo iba a condenar por la condición espiritual en la cual él estaba y la condición moral en la cual vivía. Pero lo que llamó mucho la atención es que Jesús no le dice nada de lo que el hombre esperaba. Jesús solamente le dice: sígueme. Y la palabra de Dios dice que Mateo, escuchando el llamado, le dijo: voy a seguirte. O sea, para figurarlo un poco mejor, Mateo lo siguió directamente. O sea, ¿cuántas veces Mateo, aun siendo ladrón, aun siendo pecador, aun siendo un hombre que tenía un corazón no conforme a la voluntad de Dios, obedeció a la voluntad de Dios inmediatamente? Y muchas veces Dios nos llama a nosotros con un llamamiento santo, con un llamamiento de amor, nos llama de mil maneras a hacer esto o hacer aquello, y nosotros no hacemos caso a lo que Dios nos dice. O sea, aquí podemos encontrar el corazón de Mateo y aquí podemos encontrar la voluntad, las intenciones, que aunque el resto del hombre decía que este hombre tenía un corazón enfermo, un corazón lleno de robo, de pecado, pero en el fondo este hombre lo que necesitaba era un encuentro con Jesús. Como muchos de nosotros lo estamos necesitando, como hay muchas personas que usted lo vea y usted lo condena, pero esa persona lo único que necesita es un encuentro con Jesús. Es solamente eso, porque cuando el poder de Dios llega a la vida de un hombre, lo cambia porque lo cambia, pero igual no queda. Ahora bien, vamos a ver qué salió del pecador, qué salió del ladrón, del publicano. Cuando Jesús está en la casa de Mateo, lo primero que llegan son los judíos. Los judíos, los publicanos, llegan los saduceos, los fariseos, le dicen: ¿y cómo él, siendo rabino, come con los pecadores y con la prostituta? Jesús le aclara a lo que él vino: los sanos no tienen necesidad de ir a los hospitales, sino los enfermos. He venido a llamar a pecadores, no a justos. Ve y aprende que se llama misericordia y hácela. Entonces, lo que ahí él
Eso está en el libro de Ageo, me aparece capítulo 6, verso 6. Jesús le habla y le habla por la palabra. Porque a veces nosotros creemos que los sacrificios son los que nos van a salvar. No, los sacrificios no son los que te van a salvar. Los sacrificios lo único que te hacen es entender y alinearte un poco más a la voluntad de Dios. Recuerde que todo esto por gracia. Recuerde que la gracia se manifestó a nosotros fue para justificarnos. Y no hay nada que tú puedas hacer en esta tierra que te pueda justificar. Solamente la gracia, solamente Cristo, solamente a través de Cristo. Hay poder en Jesús en esta hora. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si usted busca el contexto de esta palabra que dijo Jesús, usted se va a dar cuenta que en el Antiguo Testamento, en el templo, antes de llegar al lugar santísimo, estaba el lugar santo. Lo que dividía el lugar santísimo del lugar santo era una cortina que tenía 3 tipos de tela. Este 3 tipos de tela, hay poder en Jesús, tenían unos nombres en griego, pero cuando se traduce al latín significa camino, verdad y vida. Había que quitar estas 3 cortinas o dividirlas para el sacerdote poder llegar al lugar santísimo. Ahora bien, cuando Jesús le dice a los judíos, yo soy el camino, la verdad y la vida, ellos entendieron inmediatamente lo que él estaba diciendo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Lo mismo que pasó a Mateo. Mateo tuvo que encontrarse con Jesús para poder conectarse con el Padre. Hay poder en Jesús. Es maravilloso entender el contexto bíblico, porque muchas veces, recuerde que la Biblia no fue escrita en nuestro idioma, no fue escrita en nuestra cultura, tampoco fue escrita en nuestro tiempo. Por eso nosotros no podemos darle una interpretación literal a todo lo que lo leemos, como si fue escrito en nuestro lenguaje o si fue escrito en nuestro país. Por eso hay que entender y profundizar y buscar el contexto bíblico, porque tenemos que interpretar la Biblia clara como ella es. Recuerde, muchas veces no es lo que la Biblia dice, es lo que la Biblia quiere decir. Hay poder en Jesús en esta hora. Mateo escribió el libro poniéndole su mismo nombre, Mateo, en el año entre 67 y 68 después de Cristo. ¿Por qué esa edad? Recuerde que el templo fue destruido por Nerón en el año 70 después de Cristo. Los escritos de Mateo, todos los comentarios que él habla con los fariseos y los judíos y los saduceos, lo habla hablando en un término presente, a que el templo existía para él en ese tiempo. Si el templo hubiese sido destruido antes de ahí, Mateo hubiese escrito hablando del templo para su tiempo, hubiese escrito un término pasado porque ya no existía. Por eso es una fuente muy importante para entender en el tiempo en que fue escrito Mateo, en la década de los 70 del siglo I. No fue después de los 70, como quizás muchas personas lo creen. Por eso es bueno que tengamos claro este concepto. Mateo escribió su libro en el año 60, 68, 67, whatever, fue en la década de los 70. Pero queremos enfatizar con el gran Mateo, por decirlo así, que se puede decir que del menospreciado, del rechazado, salió uno de los libros más importantes exaltando el nombre de Dios. Mateo presenta a Cristo como rey. Lo presenta como rey. Este libro fue escrito para los judíos. Por eso Mateo comienza hablándole a los judíos con la genealogía de Jesús. ¿Por qué empieza hablando con la genealogía de Jesús? Para los judíos era muy importante conocer el trasfondo de dónde tú venías, a qué tribu tú pertenecías, a qué tierra tú pertenecías. Porque según la familia, para ellos era el destino. Según tu trasfondo, así sería tu destino. Por eso, un padre judío, para entregarle su hija a cualquier hombre, tenía que conocer su linaje, su tribu, sus ancestros, su antepasado. Porque ellos decían que habían apellido, habían familia que traían maldiciones. Eso estaba dentro de lo que eran las leyes orales de los judíos.
Por esa razón, Mateo, como le va a escribir a los judíos el libro de Mateo, él le empieza hablando de la genealogía de Jesús para que ellos supieran y creyeran más que Jesús era el Mesías, el que ellos estaban esperando. Yo espero que estemos claros ahí, porque recuerde que quizá en la Biblia usted lee cosas y usted dice, pero ¿por qué se escribió eso? ¿Qué tengo yo que ver con eso? ¿Qué me interesa a mí? Porque yo lo único que quiero saber es que Jesús me salvó, que Jesús es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Pero cuando buscamos profundidad nos damos cuenta que las personas de aquel tiempo exigían por cultura conocer el trasfondo, el linaje de donde una persona venía, y según tu linaje iba a ser tu aceptación dentro de esa sociedad.